partir de un hemograma es nuestro volumen corporal medio. Acá, por ejemplo, ya dan otros valores, ya un valor entre 80 a 100. Pero estamos viendo otros valores. Pero por ahí nomás también oscila. Isso é classificar a análise só da DMC, né? Solamente del tamaño, del volumen corporal medio. Lo que está entre 80 y 100 es normal. O sea, una anemia, ¿verdad? Pero es normocítica. El tamaño del eritrocito es normal. Ahora no está alterado. Sin embargo, en la anemia microcítica sí hay disminución del tamaño, ¿verdad? Por debajo de 80, y la macrocítica aumento del tamaño. Y acá este cuadro nos sirve para poder ir viendo hacia dónde apuntar, ¿verdad? En una anemia microcítica, por ejemplo, es más característico de una déficit de hierro. O sea, cuando es un volumen corporal menor de 80, ya podemos decir que es microcítica. Entonces ahí hay que pedir otro estudio, por ejemplo, del estudio del hierro en sangre, el hierro serio, para ir evaluando qué tipo de anemia ferropénica, o sea, si es una anemia ferropénica o una anemia de enfermedades crónicas. Acá, por ejemplo, tenemos la microcítica. Entonces pedimos un estudio de hierro y vamos a ver la siderina, ferritina y transferrina. Son tres proteínas que actúan en el metabolismo del hierro, ¿verdad? La siderina ayuda a transportar el hierro de la médula ósea a la sangre, la transferina también, y la ferritina es el hierro de su forma de almacenado. O sea, el hígado se almacena como ferritina. Entonces, si tenemos una siderina disminuida, ferritina disminuida y transferrina aumentada, se llama diagnóstico de una anemia ferropénica. Y la siderina y la ferritina aumentada y la transferina disminuida es por enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, por ejemplo, la nefropatía, hepatopatía, puede ser hepatitis C, puede ser síndrome nefrítico, que son patologías crónicas, tanto del hígado como del riñón. ¿Se entiende esa parte? Sim, então, os dois primeiros do sideremia e ferritina já vem uma quantidade, né? De ferro, né? Menor, né, doutor? Pode ser maior ou menor, né? Se for lá... Menor. E a outra de cá maior. Sim, sim. Isso pode ser maior ou menor. Se for menor, é ferropênica. Se for maior, é crônica. Exatamente. Si la siderina y la ferritina están aumentadas, pero hay que fijarse más bien en la transferina. Transferina aumentada, anemia ferropénica. Y la transferina disminuida, enfermedades crónicas. Y las regenerativas o degenerativas son solamente de tipo normocítica. No hay microcítica, regenerativa, o lo que sea. Si tenemos un volumen corporal entre 80 a 100 o una anemia, ¿verdad? Hay una disminución de los glóbulos rojos, pero el volumen corporal está normal, hay que evaluar el reticulocito en sangre, ¿verdad? Reticulocito, para ver si es regenerativo. Acá, por ejemplo, te pone un valor promedio de 2. Hace rato vimos entre 1 y 1.5, ¿verdad? Vimos un valor promedio de 1%, pero ahí varía así. No va a ser más que eso. Entonces, menor a 2 es regenerativa y mayor a 2 es degenerativa. Cuando es regenerativa hay que pensar en una patología medular para los problemas en la síntesis de los eritrocitos a nivel de la médula ósea. Então, sobre essa questão do parâmetro aí ser em porcentagem e ali ser quantidade numérica, como é que a gente faz isso aí? Siempre se le va a poner el parámetro. Vai estar no exame esse tipo de... Estos valores no hace falta memorizar, porque varía bastante en cada laboratorio. Doutor, Pode falar. não, pode ir. Primeiro as mulheres. Professor, por que o reponto de reticulócitos, se eles ainda não são uma célula madura, totalmente diferenciada? Porque los reticulocitos están en
células precursoras de los eritrocitos. Elas ainda não estão maduras. No son maduras, pero ellos están en sangre. ¿Pero por qué están bajo su concentración? Porque duran 1 o 2 días nomás. 1 o 2 días ya maduran ya eritrocitos. Por eso que su concentración es muy baja realmente. Aí se no caso elas estiverem baixa é porque está ocorrendo algum problema na produção delas, na renovação. Exactamente, no hay renovación. E quando está alta é que tem alguma coisa que está acelerando essa produção. No, cuando está alta es porque está bien. Hay producción de É porque eritrocitos. está ali falando maior que 2%, ou seja, está além do normal, né? Sí, puede estar. Quando está baixa, ela alimenta. Quando está alta, é regular. En teoría sí. O sea, cuando está abajo se considera que hay falta de producción. Os dois são anemias, né? Sí, no es muy alto, no va a costar. Nos dois casos são anemias. Sí, los dos casos son anemias, pero en realidad es para clasificarnos más qué tipo de anemia podemos pensar. ¿Sí? ¿A regenerativa o regenerativa? Porque cuando está por debajo, lo importante es por debajo. Porque está por arriba es prácticamente normal. O está bien, o sea, no normal, ¿verdad? Pero por ejemplo, fíjense por qué es, o sea, no es por una causa intrínseca, es por una causa extrínseca, por una hemorragia, por ejemplo. Pode ter uma hemorragia interna, né? Sí. Alguma Pero también hemorragia puede ser intrínseca si porque anemia hemolítica. Hemolítica es la de se destruyen los eritrocitos, pero por las mismas células de nuestro organismo, los macrófagos. Porque si no está regulado eso, ellos van a asesinarnos en cualquier momento. Hay que tener en cuenta el tema de las regenerativas y regenerativas. O sea, anemia hemolítica y la hemorrágica son regenerativas. O sea, no es un problema de síntesis de ADN, por ejemplo, ¿verdad? E doutor, no próprio hemograma, você pode olhar o resultado, né? Você consegue diagnosticar, só que agora, profundamente, sobre essa uma visão mais macro, o médico tem que ser bom, porque a maioria dos médicos só passa um medicamento para tratamento de anemia. Não é assim. Então você tem que ver qual a deficiência dessas vitaminas e qual a quantidade, qual a dosagem para regular o metabolismo. Claro, Né? totalmente. Vou fazer. Existe um, desculpa falar em português, né? Que é uma No sabía, yo entiendo bien portugués. Então, quando você vai num hospital público aí, só dá um medicamento, tal. E não é assim. Agora, entendendo uma visão mais macro. Es jodido. Normalmente ya se toma, pero sí está mal eso de dar directamente un medicamento general, digamos que la mayoría es por déficit de hierro. Tipo diabetes, metformina, não é assim. Para tratar diabetes não é só com metformina. Depende. El caso es un hematólogo y É, un hematólogo. era isso que eu queria compartilhar. A gente precisa fazer um exame específico para verificar essas deficiências dessas enzimas, dessas vitaminas. Sim, mas foi isso que eu falei, né, doutor? El reticulocito y eso aparece en el hemograma. El reticulocito está en el hemograma. Ahí, pero Deu uma aparece. deficiência no hemograma, você já investiga fundo cada uma delas. Si vos tenés un hemograma, en el hemograma. No hemograma ali o BCM, né? Sí, en el hemograma te dan Você ese tem que investigar fundo cada anemia daquelas específica, cada ferritina específica de cada uma. Después vos pedís una serie serología de hierro en sangre. Isso, Ahí te dan aparte del hemograma. Ahí para poder clasificar mejor. isso, é isso aí. El hierro está bien. Pero si vos, por ejemplo, tenés en tu hemograma ya aparece ya que está que está entre el 80 y los 100, está normocítico. No hace falta que vos le pidas estudio de hierro. El hierro es cuando es microcítico no. ¿Entendés? Si vos tenés un volumen muscular menor a 80 en este caso, ahí sí vamos a pedir un poco un estudio de hierro, ¿no? de serología de hierro. Para poder, lo que dijo el compañero, ¿verdad? La mayoría trata de esta forma. Forma renal, né? Não é assim. No en todos los casos. En la mayoría de los casos sí es así, por eso la mayoría trata de esa forma. Porque não tem esse recurso, né? Então, También, o medicamento. entonces hay que As pessoas não têm claro para comprar um medicamento. Algo hay que hacer fazer os exames. Ese es el sistema de salud.
significa cuando nuestro volumen muscular medio está elevado, ¿verdad? Por encima del rango que nos presenta el estudio laboratorio. En este caso hay que pensar ya en anemia megaloblástica, que es la que se produce principalmente por el déficit de vitamina B12 y el ácido fólico, ¿verdad? Y la no megaloblástica, ¿verdad? Que son por ejemplo por el caso de hepatitis crónica, ¿verdad? Donde ya hay pacientes que tienen cirrosis hepática, ¿verdad? Y así, un montón de otras patologías. Estas patologías yo creo que voy a pedir que sepan, porque quiero que sepan por lo menos hasta este punto así, ¿verdad? Trazado acá. Ahí tenemos una buena clasificación. Y alguna cosa así, por ejemplo, ¿verdad? La cideína, ferritina y la transferrina aumentada, que es de tipo ferropénica, y cuando de viceversa la transferrina disminuida es de tipo enfermedades crónicas. Ahí hay que ir evaluando con profundidad la enfermedad del paciente, no solamente la anemia que va a tratar otra cosa. Y la megaloblástica también quiero que sepan de la causa, que es el déficit de vitamina B12 y ácido fólico. Bueno, entonces eso es cuando hablamos general, ¿verdad? Nos dicen causa de anemia otra vez, pérdida de sangre, falta de producción de los glóbulos rojos, que es la producción de eritropoyesis, ¿verdad? La falta, y el aumento en la destrucción de los glóbulos rojos. La vida media de los eritrocitos, ¿cuánto, verdad? La vida media de los eritrocitos. 120 días, ¿verdad? Después ya ellos se van al vaso, son transportados al vaso para que sean fagocitados. Entonces, ahí sus fagocitosis se van a producir un grupo hemo y un grupo globina, ¿verdad? Y de ellos no podemos ir metabolismo. Bueno. A ver, este esquema vamos a tratar de ¿qué es lo que va a llevar a una anemia? Pérdida de sangue, hemólise. Pérdida de sangre, hemólise, después. Falta de algumas vitaminas ali que vão produzir, que vai levar à produção de eritropoiesis. Si la eritropoyesis disminuida, entonces lo que va a producir una anemia, si grandes rasgos, puede ser la pérdida de sangre, la hemólisis, es decir, destruir las células sanguíneas, y la eritropoyesis disminuida. ¿Qué es lo que lleva a la eritropoyesis disminuida? La insuficiencia medular y también la deficiencia de los factores que favorecen a la eritropoyesis, como el hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Hierro disminuido es anemia microcítica, entonces anemia ferropénica. B12, déficit de vitamina B12 y ácido fólico es anemia megaloblástica, es tipo macrocítica. No se va a usar anemia oral. Después, y bueno, las anemias producen también cuadros clínicos, ¿verdad? El paciente anémico no solamente está cansado, luego de ahí también se encuentra, puede presentar taquicardia, puede presentar hiperpnea, mucha somnolencia, ¿verdad? Y sudoración, sí, también, sudoración, un montón de cuadros cardiovasculares, por ejemplo, en un paciente anémico, ¿verdad? Porque va a haber una disminución del gasto cardíaco, un montón de cosas. Y principalmente la hipoxia celular, que es lo que es nuestro regulador. La hipoxia celular es decir, la falta de oxigenación. Y eso es esquema sanguíneo también para entender un poco a grandes rasgos. Entonces, para entender a grandes rasgos. Pero a rasgos específicos ya vimos ya un poco. Bueno, acá tenemos unas manifestaciones clínicas que, como estamos mencionando, cómo puede presentarse el paciente. Entre las manifestaciones generales tenemos la astenia, anorexia y disnea de esfuerzo.
Astenia sabemos qué es. Essa palavra Ninguém? astenia é o que é um problema muscular. Por ahí. Es debilidad muscular. Debilidad muscular, que hay muchos cansados, ¿verdad? Acá en Paraguay hay una palabra que se llama caigüe. Caigüe. ¿Cómo se llama caigüe en portugués? Caigüe. Caigüe es Fraqueza? Cansar, pereza. Fraqueza. fraqueza. Fraqueza muscular. Moleza? Fraqueza. Así es el concepto. Soy pereza, caigüe. O sea, caigüe así estás asténico, estás debilitado. Pues, Guarani? A gente precisa aprender essa sigla, porque que tiene que llegar. vai chegar lá e o cara vai dizer, Estou caigüe. estou bagué. Tem que saber que é Y la anorexia, ¿sí saben qué es, verdad? Sim. violência. Ahí para. ¿Ah? Magreza. Não, não é magreza, não. Magreza. Es Mas também, mas é falta de apetito. falta de apetite. Falta de apetito. Claro, una magreza, eso lleva a la magreza. Una persona flaca se le dice que es anoréxico. Pero es porque es anoréxico porque no come, no tiene ganas de comer. No porque sea flaco. Eu tomo um mojado, quando tomo um mojado, fica assim. Yo, por ejemplo, Perdi tengo- o peso. O mojado causa assim na pessoa. Ahí, esto tenemos la línea, es cierto, la palabra línea es dificultad para respirar. Dificultad para respirar. Esta es la parte que da gusto de la medicina. Ya, más adelante vamos a ver, ¿no? Disnea o disnea. Claro que va a haber dificultad para respirar, si va a haber hipoxia. No va a haber mucha. Va a haber poco eritrocitos, entonces va a haber muy poco intercambio de CO2. Después las manifestaciones cutáneas, tenemos palidez de la piel, lo más clásico, ahora se encuentra pálido el paciente. Las mucosas también se encuentran secas y pálidas. A nivel cardiovascular, taquicardia. Taquicardia es por encima de 100 latidos por minuto. ¿No? La frecuencia cardíaca normal es de 70 a 100, por encima de taquicardia, por debajo de eso. Si es taquicardia va a ser bradicardia. Taquicardia es por arriba de 100 y por debajo de 60 es bradicardia. Bradicardia. Y bueno, manifestaciones neurológicas va, no, los clásicos trastornos visuales son destellos de luz, ¿verdad? Que uno ve. Pues, Duas personas. tiene un nombre, eso no me acuerdo cómo se llama. Ver esos destellos. Uno dice que le dio a Jesús, ¿verdad? Cefalea. ¿Sabes qué es cefalea? Dor de cabeça. De cabeza. Y alteraciones de la conducta y la conciencia, ¿verdad? Que son característicos de estos trastornos. Puede llevar también a una convulsiones, ¿verdad? La convulsión. Incluso obviamente puede llevar a convulsión. Pero otras manifestaciones, la amenorrea, trastornos digestivos. La amenorrea, las mujeres van a saber qué es. Perdón, amenorrea. Eso no sabe, las mujeres van a saber la amenorrea. Dor de barriga. No, amenorrea. Amenorrea es mujeres que menstruan. Menstruação é não menstruação. Cuando no hay menstruación. Não há menstruação. Aí é de ausência, né? Ausência, amenorreia? É ausência, não é? Son cuadros clínicos que hay que ir viendo, ¿verdad? La cagada de estos cuadros clínicos, que cualquier otra patología te da también estos cuadros clínicos. Como é que vai dizer amenorreia em Guarani? Híjole, Lo que apuntar a la Pachamama ahora sí, ¿verdad? No,
iniciales. Sangre de tubo. Não chegamos nessa parte. Como é? Se for uma assim, vamos ensinar. Seria sangue em Guarani? Sangre es rubo o tubo. Não, rubo. Esse é rubo, você não vai pronunciar, era rubo. É tudo. Porque seria Y? como se fosse um soluço. A gente só Sí, sabe algo- É ideia? Você é Paraná do Iguaçu? só sabemos água, sabe? Para nós é como se fosse um soluço. Água. Se for essa, você pronuncia rubo. É português, aí, ou não? Do Iguaçu. Ou Iguaçu, não sei. Iguaçu. 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 É, porque eu sou de Cachoeira. Iguaçu. Iguaçu. Água fria. E Rio Iguaçu, sabe o que é? Rio Iguaçu. Rio Iguaçu é galinha. É o quê? Galinha. 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 Rio Iguaçu. Gado é galinha, por exemplo. Rio Iguaçu, gado. A gente tem que se familiarizar com os termos médicos. La siguiente clase vamos a hacer guaraní, creo que mejor. Guarani é sangre. Sigamos entonces. Hemorragia. Hemorragia. No existe una otra palabra. Não é anorreia, né? Amenorreia. Alguma coisa com No, no amenorreia. creo que exista. Hay que preguntarle a los guaraní que están en el Amazonas. De repente ellos saben. Tá feito, doutor. Você tá Não sabemos descontraído. sobre Guarani. ¿Qué? Não sabemos sobre Guarani. Tupi guaraní. Não. Pero hay guaraníes que viven en el Amazonas, ¿verdad? En el Amazonas de Brasil. Ahí creo que indígenas. Guaraníes. Bueno, guaraníes Sim. del Amazonas. Ahí creo que hay más. La mayor reserva de indígenas, ¿verdad? Del tupí guaraní. Ya somos todos ya europeos, descendientes de alemanes y demás. No, pero toda esta zona es, ya después de la colonización, obviamente la mayoría mismo los brasileños, ¿verdad? O por ejemplo, son descendientes mínimo italianos por ahí. ¿Verdad? Él sí que es descendiente francés. Parece que é descendente. ¿Cómo es tu apellido? Tu apellido. Tu apellido. Seu nome. Rocha. Sobrenome? É, apelido e sobrenome. É Rocha, Rocha. 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 Un apellido no es Só tem um Não, apelido. tem Oliveira da Rocha. Olivera da Rosa. É, e tem um Boés que é da mulher. Né? Isso aí deixa pra depois. Con razón que está calladita. No quería saber más por ahí para ver si venía de Italia o algo así, ¿verdad? Porque tenés esos rasgos europeos, ¿verdad? Bueno, lo que quiero llegar es que el volumen corporal medio. Vamos a ver a los índices corporales. Entonces, el diagnóstico para una anemia, ¿cómo vamos a hacer? El programa, ¿verdad? O sea, primeramente llega un paciente ahí y dice, doctor, me siento cansado, no tengo ganas para nada, me paso durmiendo todo el día, tengo taquicardia, o sea, no te va a decir paciente tengo taquicardia, siento palpitaciones, ¿verdad? Y tú le vas a preguntar un montón de cosas, ¿verdad? Y si es que uno te vamos a hacer un estudio de laboratorio, y ahí vas a ir diagnosticando. Os signos eram bem parecidos com o de hipotireoidismo e hipertireoidismo. Los signos É parecido. Né? clínicos. Igual. De hecho, justamente eso dije hace rato, estos signos clínicos son, o sea, cualquier montón de patologías te causan estos signos, Por ¿no? isso tem que saber diagnóstico complementar. Diferencial. Pero los diagnósticos diferenciales se hacen por estudios, por exámenes complementarios, no por el cuadro clínico. Hay patologías que se diagnostican por la clínica, ¿no? Por ejemplo, la apendicitis. La apendicitis, obviamente que le pedí un laboratorio para saber cómo está su leucocito, de infección que también le va a gustar, si hay un peritonitis. Pero ya existe el diagnóstico, con la clínica no, con el examen físico no. Ya sabes que es apendicitis.
vamos a identificar con un hemograma. Para ir a un hemograma para ver que está la hemoglobina, para ver que está el cuento de glóbulos rojos y después ir clasificando a través del volumen corporal medio y de la hemoglobina corporal media. También de la concentración de la hemoglobina corporal media. Estos dos se encargan de clasificar según la cromacía, según el color, y según el tamaño. El volumen corporal de una nada importante. Los recuerdos del reticulocito, ya vimos eso. Entonces hemograma. Para clasificar BCM, HCM y las reticulocitos. Y bueno, ahora va a empezar así la clase, prácticamente. Agora é para começar, né? Acabou agora, né? ¿Quieren una pausa antes o seguimos? Pode acelerar. No, vamos a seguir. Bueno, habíamos dicho que las anemias microcíticas principalmente son las que se van a enfocar hacia el déficit de hierro, ¿verdad? Entonces, las anemias microcíticas están dentro de los problemas de falta o deficiencia en la producción de el hierro principalmente, ¿no? La anemia ferropénica. Como dice acá, es una anemia que se produce por una disminución en el número de los glóbulos rojos ocasionado por un déficit de hierro. Entonces, cuando veamos un volumen corporal por debajo es microcítico, vamos a medirle hierro. Vamos a ir evaluando ya si es ferropénica o no ferropénica. O sería a deficiência daquelas duas. Que é em cima. las proteínas. Los niveles de hemoglobina y de hematocrito por debajo de lo normal no es interesante. Lo importante es que concepto microcítica. Microcítica está dentro de los problemas por la producción de hierro. Entonces, la anemia ferropénica es el tipo microcítica, es la anemia más frecuente de esa. É mais comum, né? La más común. Por eso la mayoría te da así suplementos en malla de hierro. Mais fácil explicar. Cuando la etiología de ahí ya que es por la disminución de la ingesta de hierro en el organismo y también hay una mala absorción de este, ¿verdad? Por una enzima que es la acloridria gástrica. Una enzima gástrica. No hace falta saber el nombre. Pero hay una disminución en la absorción, también en la ingestión, ¿verdad? Puede haber también aumentos, incluso en la pérdida de hierro de forma, como ya hemos visto a través de la menstruación, ¿verdad? O sea, la menstruación también puede haber anemia porque hay pérdida de sangre. En esos casos las mujeres deberían de apoyarse también en otros tipos de... O sea, deben estar hidratados siempre, cuando están en su periodo, por ejemplo, ¿no? Pérdidas digestivas a través de las heces y otras causas no digestivas. Doutor, essa perdida ginecológica também pode ser como menorreia, né? Sí, por ejemplo, como lo digo, realmente. La ginecología en este caso acá Tem es mulher que fica menstruando como 40 dias. Sí, Às vezes pode ser ovário están policístico. súper débiles. Es una anemia por pérdida de sangre. Anemia por pérdida de sangre. Están entonces este tipo de hierro es ferropénico. Bueno, lo que hay un aumento de las demandas del consumo de hierro, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, en el periodo de lactancia y también durante el crecimiento. Las mujeres embarazadas en el periodo de lactancia deben tener una ingestión más de lo común de hierro, una ingestión extra de hierro. Y eso. Situaciones no fisiológicas, déficit de vitamina B12. Cuadro clínico de la anemia ferropénica. Como les digo, el cuadro clínico confunde mucho porque muchas patologías también producen Similares, mismo, ¿verdad? Entonces no hace falta saber mucho. A veces hay otras patologías que tienen un cuadro clínico específico, ¿verdad? Esas cosas sí hay que saber. Pero en el caso de la mayoría no tienen, por ejemplo, irritabilidad, cansancio, ¿verdad? No tengo patologías, palidez. Y así. Essas marquinhas da unha ali também?
Sibiose. Bueno, el tratamiento de la anemia ferropénica. Esto es lo que nos hace falta que nosotros nos enfoquemos todavía mucho. Nosotros tenemos que ver mucho en la planificación. Después de unos 5 años por ahí, vamos a ver así bien cómo debe ser. Pero hay que mencionar ya por lo menos qué tipo de tratamientos hay. Terapia oral, dice. Porque la terapia oral no es muy recomendada. No es muy recomendada porque no se absorbe muy bien a través del intestino. Tem que ter muito cuidado quando vai o balancio de ferro também, né? Porque senão pode dar uma hiper, né? Así mismo. Claro, y ahí va a Aumentar muito o índice de va a ferro. descontrolar. É danoso. Todo tiene por lado. Por suerte, el organismo es inteligente y lo que no necesita Es balanceo para él. Si no, y luego va a bajar. Pero hay veces que no puede balancear ya, entonces ahí se descontrola todo. Entonces, bueno, la terapia oral, como les dije, no es, hoy en día por lo menos no es tan recomendable. Ya, intramuscular, intravenosa son los más característicos. Y la profilaxis del hierro, profilaxis es para evitar justamente esa pérdida de hierro. Eso principalmente es con la alimentación. Profilaxis, comidas ricas en hierro. Aquele, no caso ali das mulheres quando estão grávidas, né? Esse seria uma profilaxia também? Sí. Bueno, eso con respecto a las microcíticas. Microcítica, pensar en anemia ferropénica. Luego tenemos las normocíticas, que pueden ser arregenerativas o pueden ser regenerativas. Las arregenerativas son más densas, son más graves. Porque, Leucemia e etc. exactamente, porque ahí en la aplasia medular no hay una producción de eritrocitos desde el génesis. El otro es por hemorragia. También es grave, pero es más fácil de tratar. Las regenerativas, por ejemplo, la anemia plástica. Esto todo vamos a ir viendo, pero yo no les voy a pedir que ustedes se enfoquen mucho en eso. Yo les mucho más para más adelante ya. No sé si ustedes ya vieron ya microbiología. Estamos dando. ¿Están viendo? Micro. Bueno, y por ahí también hay un montón de virus y bacterias, ¿no? Pero hay que ir mencionando por lo menos. Por lo menos hay que conocer el concepto, la definición, no pedir mucho todavía ahora. Entonces la anemia plástica. ¿Qué es la anemia plástica? Porque cuando las células óseas producen muy poca cantidad de estos tres tipos de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La disminución de estos glóbulos rojos va a producir una disminución, obviamente, de la hemoglobina. Cuanto menos glóbulos rojos, menos cantidad de hemoglobina. La cantidad reducida de glóbulos blancos va a volver susceptible a infecciones. O sea, aparte de presentar esta anemia plástica, la persona está con anemia de este tipo y le agarra un simple resfriado, y le va a pegar mal. Le va a pegar mal porque sus glóbulos blancos están reducidos por la anemia. Entonces, es igual a un paciente con VIH, inmunodeprimido. Tiene un uso de células muy por el mismo. Cualquier enfermedad se puede joder la vida. Y bueno, la reducida cantidad de plaquetas puede hacer que la sangre no coagule adecuadamente. Peor todavía, ¿no? Cualquier corte que tenga el paciente va a desangrar, no coagular y. Entonces, ¿qué hay que saber de la anemia plástica? Que se produce una mala, o sea, hay una mala producción, una disminución en la producción de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Y principalmente que son muy propensos a sufrir infecciones justamente porque los glóbulos blancos van a estar por debajo del valor normal. Esto ya es un poco más en la clasificación ya, ¿verdad? Puede ser adquirida o puede ser hereditaria. La anemia de Fanconi, por ejemplo. Eso hay que saberlo, por ahí sale en el examen.
la anemia de Fanconi, ¿es de qué tipo? ¿La anemia adquirida o anemia hereditaria? ¿La anemia microcítica o normocítica? ¿A regenerativa o regenerativa? Esas grandes. Las hereditarias son menos frecuentes, ¿verdad? Obviamente. Las adquiridas son más frecuentes, puede ser por fármacos, por ejemplo, los AINES. Después, por microorganismos, como los virus, bacterias, acá mencionó el virus del Epstein-Barr, el virus de la hepatitis. La hepatitis, creo que dice hepatitis no A, no B, no C. Creo que la hepatitis A, B y C. VIH, como justamente le dice ejemplo, y el parvovirus, que es un virus muy común en pacientes inmunodeprimidos. Cualquier cosita y le agarra una gripe y esto va a evolucionar hasta una neumonía de forma muy rápida. Pero no les voy a pedir que sepan esto, ¿no? Porque es pura memoria, es mucho, no compete ahora mismo, después con el tiempo se va olvidando. Pero hay que mencionar enfermedades inmunitarias, como la fascitis, hipoinmunoglobulinemia, es decir, es bastante frecuente, ¿verdad? Hipoinmunoglobulinemia, es decir, que hay una falta o disminución de la producción de la globulina, ¿verdad? Son células sanguíneas. Y eso, a ver, embarazo también puede causar anemia plástica. Las idiopáticas es el 50% de los casos. Idiopática, ¿qué significa? Que no tiene una causa específica, es conocida la causa. Entonces, acá vamos a volver para ir aclarando esto. Las anemias normocíticas, A regenerativas, anemia plástica. Esto sí, el concepto. Y por lo menos saber que hay tipo adquirida y hereditaria. Si de repente pregunto que puede ser por, si tiene nombre raro, es hereditario, ¿no? Tienen que aprender a descartar también cuando no saben. Si ven, por ejemplo, un nombre raro, acá por ejemplo, Fanconi, Saumandiano. Entonces es hereditario, ¿no? Algo raro de él. No va a ser por vivo, ¿qué? Pero este Fanconi me llamó la atención. Fanconi. Signo y síntomas de la anemia plástica tampoco les voy a pedir que sepan bien, a no ser que haya algo característico, porque por ejemplo hemorragia, debilidad, palidez, línea, todos son signos que pueden haber en cualquier tipo de anemia también, ¿verdad? Y a la exploración física lo que se va a observar son las petequias, equimosis y hemorragias retinianas. ¿Por qué se va a observar esto? Justamente por la disminución de las plaquetas. Va a haber muy poca producción de plaquetas y el paciente va a tener la piel así como lleno de moretones. ¿Saben lo que son moretones? ¿Hematoma? ¿Cómo se dice hematoma? Asilo. Tipo científico. No hay un nombre así, un nombre de calle. ¿Cómo? Mega informal. No, porque acá parece de moretón. Me queda morado. Sempre ficou roxo. Ah, ficou roxo. Aquela que você quer. Parece que não. É como o Guarani vai chegar e colocar roxo. El paciente siempre te va a decir de la forma más social. O sea, no te va a decir, oye, doctor, tengo un hematoma. ¿Verdad que se debe conocer? Peteque. Bueno, entonces, lo que te voy a pedir que sepan de anemia, una vez más, es esto de la clásica, conceptos que es lo que disminuye, ¿verdad? Y a ella podemos ir divagando, ya si hay plaquetas disminuidas, entonces va a haber al examen físico va a haber una alteración a nivel de la piel, ¿verdad? Eso con respecto a la regenerativa. Ahora vamos a ver la regenerativa, o sea, donde no hay problemas para producir eritrocitos. Se produce eritrocitos normalmente, pero hay un sangrado, ¿no? Por ejemplo, acá han tenido sangrado.
Las causas pueden ser traumatismos, rotura de varices esofágicas, úlceras gástricas o duodenales y un montón de otras causas. El hallazgo en laboratorio, ¿cómo va a ser el laboratorio de este tipo de anemias? A ver, lo mismo de siempre, hemoglobina y mastocitos disminuido, pero los reticulocitos van a aumentar. Simple diría, pues nadie se va a hacer laboratorio 2 veces, ¿verdad? Porque si el paciente vuelve dentro de 7 días, nunca más vuelve tanto. Essa palavra alasmo é sempre estudo? Qual? Essa palavra alasmo, ela sempre vai remeter a pesquisa, estudo, essas coisas. Aí não tem. Tenho muita, toda vez eu Achados. Hallazgos. Laboratoriais. Hallazgos. Hallazgos, tudo hallazgos português. É achados. Achados. É porque a gente está lendo um artigo, eu olho direto essa palavra aí, toda vez eu esqueço. Pero no se escribe así, Mas português. toda vez eu esqueço. No se escribe así, Não. português. ¿Cómo se escribe? C-H. Aí fica tchá, Hacha. aí fica tchá, ¿En serio? Hacha. aí tem um A na frente. Hachazo. La C es una comilla. Chaos. ¿Cómo se llama esa C que tiene una comilla? Ser cedilha. 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 C com cedilha. C com cedilha. Aí fica com C com S. É o C, bota o cedilha e fica com som de S. Pero no es igual. Só para complicar nossa vida, a gente vai fazer. Realmente ahora. Bueno, seguimos con los hallazgos de laboratorio entonces, ¿verdad? Bueno, acá los signos y síntomas que vamos a ir presentando, que el paciente va a presentar de acuerdo a la cantidad de sangre que vaya perdiendo. Cuanto más sangre pierde, obviamente que más complicado va a ser los síntomas. Por ejemplo, acá vemos el porcentaje, pero mejor es ver en pérdidas por ml. Pérdida de sangre de unos 100 ml de sangre aproximadamente, el paciente va inquieto y va a haber una reacción vagal. Una pérdida de sangre de 100 a 1500 ml, ¿está? De 100 ml a 1,5 litros, mucha sangre ya es eso, pero todavía vamos a seguir vivos. El paciente va a estar con disnea de esfuerzo, va a tener mucha dificultad para respirar, ya está a punto de ver la luz. Y la hipotensión ortostática también, ¿verdad? La hipotensión ortostática es cuando estamos así sentados y de repente nos levantamos y nos sentimos muy mareados, muy mareados. Es hipotensión ortostática. Después, cuando perdemos 1500 a 2000 ml de sangre, es decir, 1,5 a 2 litros de sangre, ya va a haber 5, ¿verdad? O sea, un montón de alteraciones a nivel del corazón, ya ahí sí que ya están llegando con San Pedro. Hipotensión ortostática también, característica la misma característica siempre. Y cuando perdemos más de 2000 lo que es un estado de shock. Estado de choque, en este caso el shock, porque el shock se divide otra vez, shock distributivo, shock cardiogénico, shock hemorrágico. En este caso va a ser un shock hemorrágico. Y el paciente va a estar hipotenso, sudoroso y un montón de cosas más. No le voy a pedir que se paren tampoco. Ya saben lo que tienen que saber, ¿verdad? ¿Sí? ¿Saben lo que tienen que saber ya? Más o menos por lo menos. Cuando vio la IA, pues ya, esto es el doctor falou para saber. Professor, então no exame você vai colocar caso clínico ou não? Voy a colocar, pero vamos a ver si coloca su clínico también para eso. Pero 1 o 2 por ahí. Aí pra gente identificar que tipo de anemia pode ser. Puede ser. En el caso clínico va a estar todo, obviamente, los síntomas del paciente, ¿verdad? El paciente sí está presente. O sea, los síntomas tienen que estar presentes. Possibilitar causas, identificar possíveis causas. Exactamente. Pero yo le voy a poner para que es una cosa clínica que es para que ustedes escriban. Mejor que se hace eso de como así. Así se puede
hemolítica, este sí es interesante. Anemia hemolítica. Hay que saber su definición, su clasificación y la causa, ¿verdad? Tanto intrínsecas como extrínsecas. Por lo menos eso. Calma, como é professor, não, só um pouquinho. ¿Verdad? Aqui, causa o quê? Causas intrínsecas Causas intrínsecas. De dentro para fora. Explícitas. y extrínsecas. E que Fora pra mais? dentro. Extrínsecas. Ah, ya está tomando varios Não, años. Ahí era la definición de la clasificación. La definición de la anemia hemolítica. Hay un aumento en la destrucción de los eritrocitos. Y esto produce una incapacidad, obviamente, o sea, se da por una incapacidad de la médula ósea para compensar la hemólisis. La hemólisis es la destrucción de las células de la célula. La clasificación de la anemia hemolítica puede ser aguda o crónica. Si es la clasificación clínica, aguda, yo me olvido a veces que estoy hablando en español y que todos son brasileños realmente. ¿Me entendieron? No, ¿verdad? Me olvido que hablo en español y que todos son brasileños, ¿verdad? Sim. Y lo más probable es que no me estén entendiendo nada. ¿Me están entendiendo? La mayoría me entiende. 40% de 40%, o resto é em casa. por lo menos 70 ahora. Qué difícil así. Bueno. Entonces hagan de saberlo. Hagan de saberlo. Si no, consigo un traductor para la gente. Etiología, ¿verdad? Pode ser. Puede ser, bueno, según la etiología, puede ser hereditaria o adquirida también, y la patogenia, las causas pueden ser intrínsecas o extrínsecas. Es para ir manejando, ¿no? Pero lo interesante acá es, a ver, las causas intrínsecas de una anemia hemolítica puede ser por anomalía de la membrana del eritrocito, también por anomalía de la hemoglobina. O sea, de las causas de las células mismas son intrínsecas. Las extrínsecas son por otros factores fuera de la célula interna. Puede ser anticuerpos sépticos, traumatismos, hiperesplenismo, ¿verdad? El hiperesplenismo, ¿qué es? El esplenismo, ¿qué es? El espleno. ¿Ustedes recuerdan la arteria esplénica? Ah, sim, sim. ¿A dónde va la arteria esplénica? Esse me diz. Esplênica. Como é que ela Passo em direção El a vaso. abrir a porta. ¿A dónde? Abrir a porta. Ela não se une. No, la arteria se va a mirar. La vena sí viene hacia la vena. A veia No. esplênica aqui. Pero la idea es esplénica, esa palabra, ¿verdad? Esplénica es bajo. Y el bajo es el cementerio de los eritrocitos. Ahí es donde se van a degradarse ellos. Y en un hiperesplenismo, como dice ahí, un vaso demasiado hiperactivo, dice. O sea, que es un vaso muy asesino, ¿verdad? Que se pasa amasando células sanguíneas y controladamente, ¿verdad? Entonces va a haber, esa es una de las causas de la anemia. Ahora, ¿por qué se da este esplenismo? Ya es otra historia. Porque a causa, né? O que que a causa? La medicina es un quilombo, o sea, usted puede tener una patología, pero ¿por qué se dio eso? Por otra patología. ¿Y por qué se dio eso? Por otra patología. Eu vi até que a eritropoietina sabe que é do rim, só que não sabe onde é produzida no rim especificamente. Professor, então, a anemia, ela pode ter uma causa na deficiência de ferro, pode ser um problema na hemoglobina ou pode ser um problema no eritrocito. En este caso, sí, en esta anemia, en este tipo de anemias. En este tipo de anemias, en la hemolítica no hay deficiencia de hierro, pero en general sí. En este caso, sí es por la hemoglobina, por la alteración de la hemoglobina y por la membrana del eritrocito. Y sí, es la hemolítica. Pero la hemolítica no tiene que ver con el hierro, con la falta de hierro, ¿verdad? Porque un montón de
falciforme. Anemia falciforme no hace falta saber, vamos a pasarnos. Ya es muy difícil de explicar. Pero realmente no es entendible y no es mucho detalle. Este sí talasemia, ¿verdad? Que el compañero preguntó hace rato también, que es la talasemia, ¿verdad? Es un trastorno de la producción de las hemoglobinas, trastorno congénito, la síntesis de la hemoglobina. ¿Qué es lo que se produce ahí? Una síntesis defectuosa de la hemoglobina del adulto, y normalmente esta talasemia es de tipo, esto es lo que decimos, microcítica e hipocrómica. Por ahí sale un caso clínico, hay un paciente que, qué sé yo, un bebé que recién nació y tiene se fue diagnosticado con una anemia de tipo microcítica hipocrómica. ¿Qué tipo de patología congénita puede ser? A, vamos a poner drepanocytosis. B, vamos a poner anemia hemolítica. C, vamos a poner anemia ferropénica, y D, vamos a poner talasemia. Obviamente que va a ser talasemia, porque es microcítica e hipocrómica. La ferropénica es ¿cómo era? Será micro más como que era. A ferropenia? La ferropénica. Y ahí viene la macro.